en el que se están tratando el futuro de la Internet y el futuro de nuestros derechos humanos. Entonces, en cambio, nosotros creemos que el TPP es estratégicamente secreto porque están moviendo este foro, estas discusiones que se están llevando a cabo en esos espacios a puertas cerradas, donde no tenemos acceso al texto ni a las opiniones de los estados. Y esto es un gran problema porque hay países económicos con poderes mucho más fuertes que pueden influenciar las decisiones de nuestros países. O podemos terminar copiando, como en la propuesta que se filtró en el 2011, copiando un modelo de derecho de autor estadounidense que no se adapta a nuestras realidades, que puede estar en violación de las normas internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que podría restringir la habilidad de ustedes o de los congresistas para elaborar normas que sean distintas a las establecidas por el TLC o por el TPP, el nuevo TLC del siglo XXI, como dice Alejandra, y que se adapten a Obama, ¿sí? y que se adapte a nuestra realidad. Entonces, ¿qué es esto? En realidad lo que estamos jugando acá es una nueva norma de derecho de autor internacional que se está dando a través del APEC. Estados Unidos está tratando de imponer a los países que firman el TPP muchas de las partes más polémicas de su legislación nacional sobre derechos de autor. Estas reglas, en su intento por facilitar la fiscalización y el respeto de los derechos de autor, imponen serios límites a la creación intelectual y artística, así como la creación de nuevos modelos de negocio sustentados en la tecnología y en la Internet. Va a crear barreras, costos de acceso para los nuevos empresarios que puedan utilizar la Internet como un nuevo modelo de negocio. Más aún, muchas de aquellas obligaciones pueden llegar a afectar la forma como nos comunicamos a través de Internet. Estas reglas van más allá de los aceptados en los tratados internacionales de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y por supuesto, en donde Estados Unidos solo tiene un voto, porque cada país tiene un voto. Y es por eso que nosotros hemos venido, trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. En suma, para nosotros la propuesta que se filtró en el 2011 se trata de un nuevo intento de lobby de Hollywood en Estados Unidos de imponer sus reglas de su modelo de negocio a nuestros países, sin tener en cuenta que nuestros artistas y nuestros empresarios de pequeñas empresas pueden tener otras formas de utilizar la Internet para generar negocio. Entonces, ¿qué significa el TPP para el Perú? Hay una cláusula especial que nos preocupa mucho, que es la de responsabilidad de los intermediarios de Internet. ¿Qué son los intermediarios? A ver, así como cuando ahora en la Internet todo lo que hacemos están en servicios de terceros. Si yo me comunico por mi correo electrónico en Gmail, es un intermediario. Gmail es el intermediario que me provee del servicio para comunicarme. Si yo uso Twitter por la Internet, es Twitter quien me provee es el intermediario que me provee la plataforma para comunicarme yo con mis amigos. Si es Facebook, es el intermediario. También puede ser el ISP, como Telefónica, o una página web de una nueva empresa que desea vender sus productos por la Internet a terceros y que los terceros ponen comentarios en sus sitios. Ellos son los intermediarios de Internet. Entonces, ellos son los mensajeros. Como con Telefónica, personas usan el teléfono, pero Telefónica no debe escuchar lo que dicen las personas. Los intermediarios se convierten en el mensajero del Internet porque muchas de las redes son privadas. Y dependemos de ello para casi todo lo que hacemos en Internet. Entonces, las reglas que definan cómo van a tratar a estos intermediarios es muy importante porque va a definir las reglas de libertad de expresión. Entonces, normalmente los intermediarios han sido, y también en los Estados Unidos, que es ciertamente positivo, es que no son responsables por los contenidos que ponen terceros.
Y ahí está bien, hay ciertas condiciones en las cuales, para no ser responsable, para que estos intermediarios no sean responsables, deben cumplir. Y ahí está bien. El problema que tiene el TPP y que tiene la norma americana es que estas reglas de intermediarios busca transferir un rol que le toca al juez de determinar qué contenido es legal y qué contenido es ilegal, y lo transfiere a manos privadas para que sea Google, Twitter y Yahoo decida qué contenido es legal, ilegal, y dependiendo de eso lo retire. Y ese sistema es un sistema de parte en el que, por ejemplo, yo soy un autor a nivel personal, a mi autor, yo le voy a escribir a una de estas empresas intermediarias y le voy a decir, retírame ese contenido porque yo creo que viola mi derecho de autor. Estas empresas intermediarias van a decidir si es legal o no. Ahora, esto es un sistema privado de justicia en el que no debería ser así. Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que para cualquier censura debe mediar una autoridad judicial. Entonces, este es uno de los temas que más nos preocupa para nosotros en el tema de las negociaciones de TPP, y que creemos que cualquier nueva condición que proponga responsabilizar en vez de limitar la responsabilidad de los intermediarios puede afectar seriamente el futuro de la Internet y la forma como nos comunicamos en la red. Por eso es que nosotros decimos que esto ha dejado de ser un tema de derecho de autor para convertirse en una forma de regular la Internet y cómo nos comunicamos en Internet. Gracias. Muchas gracias, Katiza. Las preocupaciones sobre el tema de mantener una Internet con libertades tal cual la conocemos hoy es parte de la campaña no negociable que estamos promoviendo. Hay un tercer tema que voy a presentar en representación de José de Chávez, pero que es un tema que hemos venido trabajando desde la red desde hace varios años, que es el tema del capítulo de inversiones. Los capítulos de inversiones en los TLCs son, aunque han pasado desapercibidos en muchos casos, son el corazón de los acuerdos, porque buscan dar la protección a los inversionistas bajo la lógica de atraer la inversión. Han promovido desde finales de los años 90 un modelo de derechos de atracción de inversiones vía los acuerdos bilaterales de inversión y luego vía los TLCs, una serie de mecanismos que le permiten a los inversionistas exigir al Estado peruano cumplir con una serie de estándares de trato nacional, es decir, que no se les trate diferente que a los inversionistas nacionales, de trato justo y equitativo, una serie de cláusulas que vienen siendo reforzadas por dos derechos adicionales que incluye este modelo de política de atracción de inversiones que tienen los TLCs, que son el derecho que ejerce a los inversionistas de demandar a los estados por lo que se llama una expropiación indirecta, es decir, no la fórmula que tenemos en la ley peruana, ¿no?, de la expropiación, sino por aquellas medidas de naturaleza gubernamental, gobierno central, gobierno local, políticas, regulaciones, leyes, que el inversionista considere afecta su expectativa de ganancias. Una expropiación indirecta implica la valoración y la sustentación de un inversionista que una ley nacional o una regulación nacional afecta la expectativa de ganancias que tenía el inversionista. Y este derecho está vinculado a un mecanismo cada vez más polémico y cada vez más discutido internacionalmente, y que, como comentaba la congresista Mendoza, el Perú ya ha sido sometido a él, que es la posibilidad de los inversionistas de demandar a los estados a los mecanismos de arbitraje internacional. Desde la sociedad civil nosotros venimos insistiendo con la necesidad de mantener una política de atracción de inversiones, que nos parece necesaria e importante, pero creemos que algunas lecciones tenemos que tener de lo que nos ha venido pasando en los últimos años. El TLC con los Estados Unidos fue el primer marco de protección de inversiones norteamericana, y es bajo ese capítulo del TLC con Estados Unidos de inversiones que Renco Group, Doerran Perú, ha podido demandar al Estado peruano por $800 millones, usando estas cláusulas, no vamos a entrar al detalle técnico, por $800 millones cuando el gobierno peruano decidió que
no iba a ampliar una vez más, después de casi 5 ampliaciones, el PAMA, el Plan de Adecuación Medioambiental, y decidió ponerse firme, y creo que todos los peruanos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de todos los lados, estuvimos de acuerdo. Esa acción soberana, necesaria para una historia dolorosa como la de la Oroya, está siendo demandada por $800 millones. Y nosotros nos hacemos la pregunta, y creo que acá vamos a coincidir todos, no importa la bancada, que es momento de decir, atraigamos la inversión, pero necesitamos inversionistas responsables y necesitamos mejores reglas para que los inversionistas no tengan, a través de estos capítulos de inversiones, esta forma para salirse de las obligaciones que le competen al Estado de garantía de los estándares ambientales, de los estándares de salud pública, entre otros. Este modelo de atracción de inversiones, como les digo, donde está este mecanismo inversionista-Estado, como se llama, no es un modelo único, no es la única manera de atraer las inversiones, no lo usan todos los países, aunque aquí creo que nos hemos quedado con esa sensación de que tenemos que tenerlo, si no, nadie viene. Países como Brasil nunca han firmado un mecanismo de inversionista-Estado que permite que se demande al Perú ante el CIADI en el contexto del Banco Mundial o el UNCINTRAL en el contexto de Naciones Unidas, que es ahí donde está la demanda de la Oroya. Y de hecho, en los últimos años, este mecanismo viene siendo utilizado de manera más acelerada por las corporaciones, por los inversionistas, para amenazar a los estados. Y las demandas tienen dos implicancias. No solamente cuestionan regulaciones legítimas, soberanas y muchas veces necesarias, y que terminan derivando en arbitrajes costosísimos, que están llevados a un mecanismo de arbitraje que es súper secreto, que no tiene los mecanismos de transparencia necesarios, sino que además, en muchos casos, y lo hemos visto en el caso del Perú en los últimos 2 años, sirven como mecanismo de amenaza para evitar que los gobiernos tomen decisiones. Recordemos en el caso de Conga, cómo ha aparecido en el debate público que el gobierno peruano iba a ser demandado por la Newmont si es que no se avanzaba, a pesar de que había un problema de gobernabilidad serísimo en Cajamarca si es que el gobierno hubiera insistido con el estudio de impacto ambiental. Y lo mismo nos ha pasado en Puno con la empresa canadiense Bear Creek, cuando se dieron hace 2 años las movilizaciones en Puno y el gobierno peruano levantó las concesiones otorgadas. Esa empresa canadiense está evaluando demandar al gobierno peruano. Entonces, ustedes aquí en el Parlamento, ustedes asesores, ustedes parlamentarios, tienen una agenda de regulación muy importante pendiente en eso en donde hemos hecho la tarea al revés. Hemos dado primero los derechos a los inversionistas y ahora recién estamos discutiendo el marco de regulación ambiental y social, que en muchos casos ese marco pendiente, que es el que va a equilibrar mejores inversiones para mejor desarrollo, puede ser cuestionado porque evidentemente va a significar para los inversionistas costos o comportamientos adicionales que inicialmente no habían sido considerados. La primera demanda conocida de esta, y creo que el ejemplo seguramente ya lo conocen, pero es muy expresiva, es la demanda una demanda que se hizo contra México al amparo del NAFTA. Metalclad contra México demanda al Estado mexicano porque en una municipalidad de Guadalcázar, en el estado de San Luis de Potosí, Metalclad compró un terreno en una zona urbana para instalar una planta de tratamiento de desechos tóxicos. La municipalidad dijo, en esta zona urbana no te voy a dar la autorización para un tratamiento de planta de desechos tóxicos, y la empresa consideró que ese cambio en la regulación, esa decisión, afectó su inversión, porque ellos habían comprado para hacer ese tratamiento. Esa demanda llevó a México y México perdió la demanda porque esta decisión necesaria y soberana del municipio afectaba la lógica con la cual el inversionista había llegado. En el ámbito de lo que son las regulaciones sociales y ambientales, hay una agenda inmensamente conflictiva con estos derechos. Y tenemos que evaluar si el modelo de protección de inversiones que hemos estado promoviendo es el adecuado para un país que está construyendo mejores marcos normativos para todos y todas las peruanas. Pero hay demandas que quiero poner sobre la mesa para imaginarnos. Probablemente yo diría que muchas de estas cláusulas a quienes más afectan son a ustedes, parlamentarios, su capacidad regulatoria. Ejemplo concreto, lo que se comentaba al inicio.
Eli Lilly contra Canadá. Eli Lilly es un laboratorio transnacional farmacéutico que, y aquí hay que decir que las amenazas a la salud no solamente están en el capítulo de propiedad intelectual, también están en el capítulo de inversiones por este tipo de mecanismos, y aquí viene el ejemplo concreto. Eli Lilly acaba de demandar al gobierno de Canadá al amparo del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, porque un tribunal nacional no le otorgó la patente que ellos tenían expectativa, habían desarrollado y creían que podían obtenerla. El Tribunal Nacional Canadiense evaluó que no había la innovación como para otorgar la patente que le daría el monopolio de 20 años, no se le otorga la patente y la empresa decide demandar al Estado por $100 millones, si no me equivoco, al amparo de este tratado. Entonces, ojo que es muy importante darnos cuenta e imaginarnos, a la luz de todos los temas que estamos hablando, cómo el capítulo de inversiones va a ser utilizado por inversionistas de los distintos sectores. Los laboratorios farmacéuticos utilizan ahora el capítulo de inversiones para presionar las decisiones más allá de las leyes nacionales que ganen en propiedad intelectual. Las industrias culturales, imagino las distribuidoras de películas, imagino las vinculadas a Internet, podrán utilizar el capítulo de inversiones para demandar al Estado cuando hayan decisiones gubernamentales para ampliar y que ellos consideran le transforman el mercado afectando sus expectativas de ganancia. Pero hay un caso, además ahora que se está discutiendo la ley de los etiquetados de la comida chatarra, los chicos, el colegio, y pensemos la política antitabaco, ¿no? Aquí no tenemos una discusión importante y queremos implementar mejores mecanismos de política antitabaco y en general de consumos más saludables. Uruguay, el caso de Philip Morris contra Uruguay. El Estado uruguayo implementó hace unos años las recomendaciones, además de la OMS, de política antitabaco. Estos que aquí también hemos tenido, las etiquetas, pero aplicaron una política en serio. Se enfrentaron y plantearon una política bastante ambiciosa. Bueno, Philip Morris, la tabacalera de Marlboro, ¿no es cierto?, ha demandado por $2.000 millones al Uruguay por la aplicación de todas estas recomendaciones que están en la ley nacional. El Estado uruguayo se plantó y siguió con su reforma, pero le cuesta $2.000 millones proteger a sus ciudadanos del cáncer de pulmón, que luego le va a costar a los propios ciudadanos para el presupuesto público. Entonces, y por eso he empezado por aquí, yo creo que hay que tener marcos de protección y de regulación de las inversiones, pero luego de casi 20 años de promover este modelo, está haciendo agua, ¿no es cierto? La salud ambiental se ve afectada. Una demanda como la de Loroya muestra cómo se puede poner en jaque a un Estado que de manera soberana dice, por fin vamos a tener un problema de salud. El caso de Canadá plantea cómo un inversionista del sector farmacéutico puede poner en jaque decisiones que el Estado viene implementando. Entonces, imaginémonos todas esas agendas parlamentarias de la Comisión de Salud, de la Comisión de Ambiente y Pueblos Indígenas, que están en camino. Y pensemos qué tipo de inversionistas podrían utilizar estos mecanismos para salirse de las obligaciones nacionales vía los capítulos de inversiones. ¿Qué pasa con el TPP? Y por eso insisto, no es modelo único. No solamente negocia Perú y Estados Unidos. De hecho, todas estas reglas ya las tenemos en el TLC con Estados Unidos y los inversionistas norteamericanos ya están cubiertos. La pregunta es, hacia adelante, ¿queremos seguir exportando este modelo con las limitaciones que tiene? ¿No tiene sentido acaso imaginarnos un capítulo de inversiones en este TPP al cual, aprendiendo las lecciones del pasado, que es lo que nos corresponde a todos los ciudadanos, para ustedes parlamentarios, decirle al Ejecutivo, evaluemos cuál es el modelo de protección de inversiones que queremos, porque no va a ser para el TPP nomás, sino va a ser el modelo para las relaciones en el Asia-Pacífico? Ojo, hay dos gobiernos en esta negociación que están planteando formas diferentes. El Perú no tiene ninguna posición distinta y lo que nos informan a nosotros es que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión la fórmula es seguir con el modelo que hemos tenido hasta ahora, que es este del TLC con Estados Unidos, con algunas acotaciones, que tiene pequeñas excepciones y pequeñas salvaguardas. Les voy a contar una anécdota porque creo que es a la luz de eso que tenemos que imaginarnos la urgencia de pedirle al Ejecutivo que sea más cuidadoso en cómo negocia.
Hace varios años, cuando se negociaba este capítulo de inversiones, nosotros insistimos que si le otorgábamos estos derechos a los inversionistas norteamericanos, Doe Rand nos podía demandar por el caso Loroya. Y fuimos muy insistentes, lo hicimos públicamente. De hecho, José Chávez lo dijo en una entrevista. Y en ese momento, el exministro de Comercio, Alfredo Ferrero, nos respondió que eso era imposible, que para eso estaba el capítulo ambiental y que por eso no nos iban a demandar. No creo que el ministro vaya a asumir él solo los 800 millones de la demanda, ¿no es cierto? Pero la demanda está. Y la comprensión sobre el alcance que tienen estas protecciones yo creo que no se ha hecho con la rigurosidad y la seriedad que se merece. En esta negociación, Australia está planteando no incorporar el mecanismo inversionista-Estado. Y es un país grande, es un jugador grande en la negociación. Perú debería acompañar esta propuesta. Nueva Zelanda está incorporando excepciones generales, hace la referencia al artículo 20 del GATT. No se está inventando una cosa rara. El GATT es un marco general, mundial, para el tema comercial, que plantea salvaguardas para salud pública, que plantea salvaguardas para temas ambientales, entre otros. Necesitamos insistir, y esa es parte de la campaña del no negociable que ahora les vamos a presentar, y es una carta que estamos enviando y que estamos recogiendo firmas a nivel de sociedad civil para el presidente Ollanta, para incorporar por lo menos estas excepciones y salvaguardas que hagan de este capítulo de inversiones menos riesgoso para nuestro país. El Perú tiene una agenda pendiente no solamente porque nos lo imaginamos, sino porque los conflictos socioambientales ponen en evidencia que tenemos que mejorar y equilibrar las protecciones a los inversionistas con las protecciones al medio ambiente y los ciudadanos. Y esta es una oportunidad. No quiero extenderme más. Este es uno de los temas que estamos promoviendo y que en el que estamos haciendo una campaña pública e insistir que el número de demandas, además a nivel latinoamericano, por el tema de industrias extractivas, se está incrementando de una manera muy, muy sustancial.